Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y le vamos a hablar acerca de lectura La luz del prisma para comprender las organizaciones educativas, específicamente del capítulo 3, aproximación conceptual a la organización escolar, y el capítulo 4, la escuela como organización. Partiendo por el capítulo 3, este inicia con las falacias en el discurso de la organización escolar. Para comenzar, es importante mencionar qué es una falacia. Estas se tratan de razonamientos no válidos con la apariencia de ser lo contrario, de ser válidos y correctos. Estos son engañosos y juegan mucho con nuestra lógica. En la organización escolar se presentan 7 principales falacias. La primera de estas se llama falacia de la generación de las conclusiones. Esta consiste en cuando asumimos que todas las instituciones, a todas las instituciones les funciona un solo tipo de organización sin tomar en cuenta el contexto y el entorno de estas mismas. También tenemos la falacia ad ignorantem, que consiste en cuando damos por verdadero algo que no ha sido comprobado como falso. Un ejemplo de esto podría ser la organización de módulos de 1 hora o hora y media, decir que son mejores solo porque no ha sido comprobado lo contrario. También tenemos la falacia ad populum, que consiste en cuando argumentativamente damos algo como correcto, solo porque lo hizo una multitud. Por ejemplo, el decir que que organizar a los alumnos por promedio es lo mejor, solo porque así lo dice una multitud. También tenemos a la falacia non sequitur, que consiste en cuando llegamos a conclusiones de alguna manera no razonada. Por ejemplo, cuando se dice que los alumnos son muy indisciplinados, ¿por qué es culpa directamente del maestro? ¿Cuándo puede ser por cuestiones de conductas aprendidas en casa? También tenemos a la falacia post hoc, y esta consiste en cuando asumimos que todo lo malo está directamente relacionado a un suceso previo. Por ejemplo, el rezago educativo que se da actualmente, muchas personas tienden a relacionarlo a una mala preparación de los docentes, cuando realmente esto se ha dado por la situación de la pandemia, que es algo completamente diferente. También tenemos a la falacia de la supresión de pruebas, y esta consiste en presentar solo una parte de los datos para obtener la impresión que nos conviene. Un ejemplo de esto puede ser cuando se pone en marcha una nueva reforma, estas son evaluadas y los responsables pues tienden a mostrar solo el lado positivo de estas reformas y no las deficiencias que presenta. Y por último, tenemos a la falacia de la causa falsa, que esta consiste en cuando consideramos una sola opción como la única y verdadera y no nos ponemos a pensar si esto sería lo más adecuado. Un ejemplo de esto podría ser en la elección de los directores, cuando se eligen de manera democráticamente, sin cuestionarnos si esta es la mejor manera de seleccionar pues, a un director. Como segunda parte de este capítulo tenemos la fundamentación epistemológica de la organización escolar. Eh, para empezar, ¿qué es la epistemología? Esto se trata de la rama de la filosofía que estudia la definición del saber y la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de organización escolar, es importante precisar sobre su conocimiento, cómo se alcanza esto, cómo se elabora, cómo se estructura y cómo se consolida. Es por ello que se toma como base el conocimiento científico, ya que no podemos separar cómo es la escuela de cómo la conocemos. Y más que nada, este se toma como base, ya que busca realizar una reconstrucción crítica de lo que es la realidad. Todo esto a través de 6 principales elementos, que son el momento, que es en donde inicia la investigación. Luego tenemos el contenido, que es lo que vamos a investigar, qué es lo que se pretende conocer. El método, que es la manera en la que lo vamos a conseguir este mismo conocimiento. La transmisión, que se enfoca en la difusión de lo que nosotros vamos a encontrar. También tenemos la utilización, para qué y para quién es útil este conocimiento que se está adquiriendo. Y por último tenemos la evaluación, que esta se enfoca en si han existido cambios o no de un conocimiento previo a este. Ahora yo les hablaré acerca de la aproximación al concepto, perdón. En la aproximación al concepto de la organización educativa o escolar,
Tiene varias definiciones, entre ellas se le puede considerar como un centro educativo, una disciplina de conjunto de saberes, la función que viene siendo organizada porque es entre sus principales características. Y aquí es donde se define tanto que una escuela puede ser tanto buena como mala. Y tenemos que considerar que la organización escolar se puede considerar como una institución transformadora. Entre las características que esta tiene una característica ordenancista y es de las principales, ya que aquí se ve el orden de los elementos que conforman parte de la organización. Tenemos la finalista, que aquí considera el éxito y los logros académicos para obtener mayor conocimiento. Tenemos el normativo, que es la normativa es fundamental. eh, y esta tiene que ser tanto buena, positiva y eficaz. Tenemos el subsidiario, que es aquí el facilitador de acción para lo que se piensa lograr principalmente. Entonces, de estas características es lo que principalmente se toma en cuenta en el concepto de organización escolar. Tenemos también los elementos, que entre ellos son sus elementos. Tenemos el carácter ético, que aquí se lleva más que nada a la reflexión y a la ética de la misma organización, de los mismos elementos que forman parte. El entramado cultural, que aquí viene un funcionamiento de las organizaciones vivas y de acción. Este funcionamiento siempre tiene que ir en constante organización, principalmente. La concepción dinámica, que son las personas que imponen un orden, pero un orden nuevo principalmente. Y la contextualización, que aquí sabemos que siempre es muy cambiante y depende del lugar, de todos los aspectos que pueda contener, siempre es muy distinto. El carácter holístico, que aquí es que no puede ser comprendida desde sus elementos. Y por último, la dimensión ideológica, que es la descripción e interpretación neutral. Tenemos por último la rueda de gestión, que aquí está en fases, en la fase de planificación, organización, dirección y control. En la fase de planificación se toman tres puntos, que es precisar los objetivos, principalmente establecer programas y determinar presupuestos. Todo esto en base al control, ¿no? Tenemos también la segunda fase, que es la organización, y tiene otros tres puntos, que es departamentalizar, precisar las relaciones de autoridad y definir las tareas. Y aquí toda esta parte también conlleva la parte de planificación. Tenemos también la fase de dirección, que es motivar, comunicar y formar, que es indispensable, y todo esto tiene la parte de organización. Luego tenemos los últimos tres, que es la fase cuarta, que es la de control. Aquí es donde se evalúan los resultados, comparan los resultados con los criterios de estándar y tomar las medidas correctivas para seguir trabajando en ello. Y aquí es donde se ve la parte de dirigir también. Esta rueda de gestión es muy importante, ya que aquí es donde vemos toda esa parte de cómo se está dando la organización escolar principalmente.
Aquí es donde vemos que entramos a la parte de la organización escolar entre la teoría general de la organización y la organización especial. Aquí vemos que la organización escolar es la que nutre lo que es el pensamiento elaborado sobre la teoría general de las organizaciones. Aquí también vemos que la teoría de la organización se nutre de otras ciencias, como lo es la psicología, sociología y política de la organización. Aquí entramos al cuarto punto, que es la teoría general y organización especial. Principalmente la organización escolar, que menciona entre la teoría general de la organización y la organización especial, tiene corrientes internas como la educación y la administración. Aquí se menciona que este nutre el pensamiento elaborado de la teoría general de las organizaciones y que la teoría de la organización está nutrida por otras ciencias como es la psicología, la sociología y la política de organización. Aquí podemos entrar a la parte que son los dilemas de las organizaciones, que se refiere a las cuestiones problemáticas que comparten las organizaciones. Aquí vemos la perspectiva autónoma y heterónoma, que está en un tipo, una confrontación de estas dos perspectivas, pero al mismo tiempo todas pueden funcionar necesitan una de la otra para trabajar en ello. Aquí que toma en cuenta la autonomía y la autorregulación como es la primera y la regulación externa. Entonces, ambas tienen estos conceptos o características principales. La perspectiva normativa y descriptiva, aquí dice que cómo han de ser las organizaciones, que la primera es la que menciona esa parte, y la otra más que nada conserva la parte de la descripción y explicación de cómo estas van a funcionar. Tenemos aquí la perspectiva eficientista y humanista. El énfasis en la eficiencia de los logros propuestos, ¿no? Y también en el otro considerar tanto la comunicación, el bienestar y el desarrollo que se da entre los individuos que forman parte, ¿no? En la perspectiva teórica y práctica, que esta normativa va muy de la mano porque una concreta y ha de guiar lo que viene siendo la práctica. La normativa concreta ha de guiar a la práctica. La perspectiva general y particular, aquí es donde vemos uno que toma en cuenta aspectos más concretos y otros que abarca los elementos y a la misma organización de forma más abierta y general, ¿no? La perspectiva nomotética, y ideográfica, aquí uno toma en cuenta aspectos relativos de la institución y de carácter reglado, y otro que toma en cuenta la dimensión personal y peculiar, ¿no? Entramos también a las características de estas teorías, y estas características son 7. Tiene un carácter discontinuo de la actividad. Y es las funciones y la disponibilidad del tiempo intermitente. Porque aquí se menciona que la escuela tiene esta característica porque sabemos que no tiene una función de 24 horas como se considerarían otros tipos de organizaciones. Entonces, sabemos que, por ejemplo, sábados y domingos no se elaboran, entonces tienen días inhábiles. Entonces, aquí esta parte de la disponibilidad que pueda haber en la función es intermitente, como lo dice el nombre. Tenemos el reclutamiento forzoso de su clientela en la escolaridad obligatoria, que es principalmente esto. Es obligatoria debido a los derechos y las reglas que establecen, entonces
Es eso principalmente. Luego tenemos la parte de la naturaleza problemática de su intervención. La actividad educativa es compleja y no hay conciencia de los logros y respuestas, ya que no se sabe cómo, si lo que se está planteando o planeando va a resultar o vamos a tener un resultado esperado principalmente. Aquí depende de varios factores. El carácter heterónomo de su normativa y requiere otras instancias para poder funcionar. Tenemos la presión social de su funcionamiento y es aquí la vigilancia por los agentes sociales. Se toma en cuenta las expectativas que se tienen, las demandas y las mismas exigencias de ello. La naturaleza ambigua y contradictoria de sus fines, que tiene fines indefinidos porque muchas veces los objetivos que tiene la misma escuela pueden ser un poco ambiguos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es preparar para vivir en sociedad a los individuos. Entonces, este concepto puede considerarse de muchas formas distintas y para llegar a ello se puede hacer de varias formas. Entonces, es lo que principalmente caracteriza. Es una característica de la escuela. Y la etapa infantil y juvenil de los destinatarios es la relación que hay entre el alumno y el maestro y el cómo se trabaja con distintas edades. Y sabemos que este proceso de aprendizaje y desarrollo es muy distinto entre sí. Y en la escuela que también se convierte como una misma identidad. También tenemos los aspectos concretos, que aquí dice que el poder se diferencia cuando se quiere conseguir la eficacia de los ámbitos, porque el poder no debe de verse como algo autoritario, sino que para la eficacia de los mismos ámbitos hay una forma distinta de poder llegar a esto, ¿no? Y trabajar de la mano. Las relaciones educativas es distinta a las organizaciones de otro tipo, porque las organizaciones educativas tienen otros objetivos, tienen otra forma de cómo se organizan. Entonces sí hay una diferencia. En la descontextualización de la teoría general de las organizaciones respecto a los individuos, porque porque aquí vemos que a los individuos no se les considera por raza, por género, por otros aspectos, sino que al individuo ya se considera como uno solo, ¿no? Y que las características y las necesidades que principalmente se tienen. Las organizaciones son vistas como un objetivo común cuando son plurales, perdón. Su objetivo común muchas veces se piensa que hay un objetivo común entre las mismas organizaciones, pero también puede llegarse a verse de forma muy general y no siempre llegar al mismo punto. La escuela tiene fines específicos que determinan la planificación, que es lo que ya vimos, la intervención, evaluación y cambio. Principalmente cómo funciona esta parte, porque se necesita planificar para seguir esta parte de los docentes es la intervención y a partir de la evaluación es donde podemos generar estas modificaciones para generar este cambio en la misma planificación. Buen día, yo les hablaré sobre el subtítulo 5 llamado La ortodoxia epistemológica. La ortodoxia es la opinión o creencia considerada como correcta y verdadera ante la autoridad que la fija. Este subtítulo nos habla acerca de las deficiencias de estos enfoques y se divide en 4 apartados, siendo el primero el aplicar teorías científicas de tipo industrial, comercial o de grandes burocracias, ya que estas teorías son mayormente para empresas como la teoría administrativa de Fayol, las cuales contemplan realidades de trabajadores, pero no realidades de escuelas. La realidad de la escuela es algo diferente y de hecho ninguna escuela es parecida a otra, porque tienen diferentes contextos, diferentes personas trabajando en ella. También establece diferentes fines. Las escuelas son más complejas, tienen más diversidad de personal y son más ambiguas, lo que la hacen escuelas algo paralíticas, es decir, que dependan de otros. Y tampoco recaban opiniones de personas trabajando en el ámbito escolar. La segunda es la concepción de la escuela de tipo ordenancista, mecanicista y funcionalista, ya que toman a la realidad de la escuela como algo mecánico, algo estructurado,
y olvidan que la escuela es diferente a cualquier componente ideográfico organizativo. Y por lo mismo, las investigaciones no pueden basarse en 2 escuelas, en 3 escuelas a quienes se les aplicó lo mismo, pero siempre van a estar en diferentes contextos y condiciones, por lo cual siempre darán diferentes resultados. El tercero es el enfoque vicario, que hace a la organización un elemento de apoyo a la didáctica, el que no tomen en cuenta los aprendizajes importantes para el alumno, las investigaciones filosóficas, actualización psicológica, didáctica y social que requiere, y aparte que no toman en cuenta la diversidad del alumnado, sus motivaciones, expectativas, capacidades, valores e intereses que los persiguen. Es decir, que unifica todo como si se tratara de un solo fin, cuando no se trata de eso. Y la cuarta y última son las construcciones teóricas de especialistas que no han vivido ni el sentir, ni el pensar, ni el actuar de los protagonistas, por lo cual se da este juicio de carácter epistemológico jerárquico, es decir, el autor es famoso, es conocido y por eso su teoría se hace aceptada, pero recordemos que como no han vivido en estas realidades, pueden que sean teorías poco factibles o poco adecuadas al contexto que se está hablando, y que hacen teorías mayormente de enfoque estático, es decir, que no consideran la evolución, porque una escuela es gradual y hay que recordarlo siempre. Los conocimientos básicos se transforman en algo más complejo. Ese es el objetivo de una escuela, desarrollar capacidades. Y estos enfoques se limitan a esto, cuando debería ser algo ascendente. Por lo cual las organizaciones no tienen una tensión en las teorías, son realidades perfectas, realidades ideales, cuando no existe una realidad ni ideal ni perfecta. Siempre hay factores, obstáculos, amenazas y también fortalezas y áreas de oportunidad. Vamos a ver ahora en busca de la alternativa. Esta parte de en busca de una alternativa, para buscar una alternativa necesitamos primero saber la organización escolar. Y para eso necesitamos salirnos de ella y pues expresar el pensamiento a través de un lenguaje cercano. Lo que nos va a ayudar a saber la organización escolar es que nosotros podamos profundizar en ella. Y muchos tratados de organización repiten lo que se sabe de lo que sucede en una organización escolar. Entonces, no se ha estudiado lo que no se sabe, o sea que no se ha llegado a la profundidad de la organización escolar, porque no investigan más allá. Entonces, para poder llegar a esa profundidad de conocer muy bien la organización escolar, primero tenemos que ver la dimensión ideográfica, porque necesitamos aprender cómo funcionan las escuelas. Entonces, con esta dimensión ideográfica vamos a poder nosotros ver a través de varias perspectivas cómo trabaja la escuela, cómo se puede contemplar la escuela a través de varias perspectivas. Entonces, primero puede ser una perspectiva a través de los administradores, que los administradores pues coinciden la escuela como una organización que ha de buscar la eficacia. O también desde otra perspectiva, como las familias, que las familias pues son como un taller de sociabilización y de control epistemológico. Y una vez que podamos ya nosotros ver cómo funciona la escuela a partir de diferentes perspectivas, ahora sí podemos ver las metáforas de la organización. ¿Qué metáforas existen en cuanto a la organización escolar? Estas nos ayudan pues sí a ver la comprensión de la organización de la escuela, sí nos ayudan a comprenderla, pero son muy complejas. Entonces, es muy complejo esto de las metáforas porque pueden ayudar a entender algunas facetas, pero también dificultan el conocimiento de la realidad que se vive en la organización escolar. Y pues para eso necesitamos aprender a vivir y a interpretar esa complejidad.
Y por eso, ¿cómo vamos a lograr eso? Con el pensamiento y la actitud crítica. Entonces, aquí existen algunos errores que pueden pensar en la organización escolar. Por ejemplo, es un error pensar que todas las escuelas son iguales, todas las escuelas funcionan de la misma manera o trabajan de la misma manera. Y por eso también, ese error nos puede detener a poder entender estas metáforas de la organización. Una vez entendido esto, podemos también utilizar a los integrantes de la comunidad para poder comprender mejor la organización escolar, ya que ellos son los que viven en la escuela y ellos presencian las situaciones que están pasando en la escuela. Ellos saben lo que pasa dentro de la escuela y saben lo que sucede y pueden ayudar a transformar esas situaciones o problemas que están pasando en la escuela. Son muy importantes estos integrantes de la comunidad porque ellos son los que más nos pueden ayudar a entender, a profundizar en la organización escolar. Y la organización puede convertirse en un obstáculo para el cambio, pero también puede ser ella misma un elemento dinamizador de la innovación y de la mejora. Y por eso es muy importante que con estos 3 puntos que nosotros apliquemos la dimensión ideográfica, las metáforas de la organización, que las comprendamos bien y también utilizar a los integrantes de la comunidad, vamos a poder adentrarnos más a profundo a lo que pasa dentro de la organización y a comprender mejor la organización desde varias perspectivas. Buenas tardes, mi nombre es Carol y voy a hablarles acerca del capítulo número 3 del tema combinación y cambio. Bueno, en esta lectura nos habla sobre, como su nombre lo dice, los cambios que han tenido las escuelas y voy a hablarles de las principales características que nos menciona. Son la ideológica, la heteronomía y la ideográfica. Estas 3 características son algo muy importante para identificar los cambios que han habido en las escuelas. La ideológica va más enfocada a lo que ya está establecido, en cómo se piensa que normalmente solo es importante cumplir con los contenidos, el dar la clase y hasta ahí. Y la heteronomía es algo muy diferente, es todo lo contrario. Habla sobre las diferentes maneras de pensar, incluso la lectura hace una mención de que es una cultura en donde están integradas diversas culturas. Y la ideográfica es más involucrando toda la comunidad escolar, que incluye a los alumnos, los maestros, incluso a las familias. Y esto es muy importante y nos hace una mención igual que es importante mencionarla sobre la organización y nos dice que hay tanto como pros como en contra, y algo que es en contra es que a veces nos limita y no permite que innovemos o que usemos nuestra creatividad o que queramos mejorar y que nosotros lleguemos a confundir ese concepto y nos limitemos haciendo más énfasis en el primer concepto que mencioné. Y los pros pues es que la organización es buena siempre y cuando nosotros la sepamos manejar. Es buena porque nos permite tener como un control y una organización de todo, y que algo que debemos tener y muy en cuenta es de que al pensar que tenemos como que la organización, cuando llegue alguna dificultad o algo que no teníamos contemplado, algo que no teníamos planeado, es importante que nosotros lo afrontemos de una manera positiva, de una manera creativa, y que nosotros lo veamos como algo nuevo que podamos nosotros aprender y también superar. Bueno, la escuela como organización formal. La escuela se considera una organización formal ya que todo está entramado institucionalmente y tiene un andamiaje de roles que corresponden a la estructura. ¿Pero qué es este andamiaje? Bueno,
Este andamiaje de roles es jerárquico. ¿Por qué? Porque corresponde a una concepción taxonómica de las funciones que tienen que ver con la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien tiene un rol asignado y ese rol no puede pasarse por alto ante una autoridad. En este caso, en una escuela, la mayor autoridad que existe es el director, porque son los directivos, los docentes, el, el- los trabajadores de apoyo y los intendentes. Ahora, ¿cómo se ve esto como una construcción social? Esta escuela se considera una organización porque tiene unos requisitos que se necesitan o se exigen para que se pueda considerar como organización. ¿Cuáles son estos? Bueno, tiene fines ambiguos descritos en las formulaciones teóricas y legales. ¿Qué se refiere con esto? Que todo cargo tiene una base teórica, por lo tanto es legal y por eso existe esa asignación. Está integrada por miembros mediante trámites para pertenecer a la misma. En el caso de los alumnos, sí, es la inscripción y en el caso de los docentes es el contrato para que puedan ejercer. Tiene estructuras por las cuales diferentes personas cumplen su función asignada. Como ya habíamos dicho, cada persona tiene un rol asignado que no se puede salir de papel. ¿Por qué? Porque tiene normas de funcionamiento. La escuela como sistema habitual. Para introducirnos a esto, Santos llega parte de un fragmento de D.L. Kennedy, donde llega a la conclusión de que los rituales son el cumplimiento seguido de deberes hasta hacerlos parte de lo cotidiano, distinguiendo así a una determinada sociedad. Los sistemas rituales en las escuelas están integrados por toda una comunidad escolar, es decir, por maestros, padres de familia, alumnos y personal directivo. Estos llevan a cabo prácticas diarias que terminan formando parte de un contexto cotidiano. En las escuelas, quien dirige el rito es el docente y quienes son sus seguidores son los estudiantes. Santos Guerra también nos dice que los rituales que se llevan a cabo en la escuela surgen de manera natural, es decir, que se llevan a cabo por prácticas espontáneas y repetitivas hasta formar parte de lo que es la vida cotidiana. Él nos propone 3 características de los rituales en las escuelas. La primera es que evidencian los elementos más significativos del contenido cultural, o sea que se destacan aspectos importantes de lo que forma parte de la organización educativa. El punto número 2 es que la cultura como variable externa a la organización, todo lo que rodea a la escuela también influye en ella. Es decir, si hay cambios externos, o sea, cambios en la cultura que rodea a la sociedad, que integra a la sociedad, esto también va a influir en la escuela. Y el tercer punto es la cultura como variable interna a la organización. La escuela tiene su propia cultura, es una mini sociedad que está integrada por docentes, directores, padres de familia y alumnos, y ellos llevan a cabo sus propios patrones culturales. Tipos de rituales escolares. Hay 4 tipos rituales de escolares. Están los rituales de instrucción, los cuales se llevan a cabo diariamente en el aula. Estos vinculan tanto la escuela como el hogar y buscan reforzar los contenidos aprendidos en clase. Ejemplos son las tareas. También están los rituales de revitalización. Estos toman situaciones afecto-emocionales y acontecimientos que aún ocurren, por ejemplo el Día de la Madre o el Día del Padre, que requieren de cierta preparación. También están los rituales de intensificación, que buscan distinguir a la escuela y a los estudiantes que conforman la comunidad escolar. También buscan reforzar emocionalmente a ellos, ejemplo es el uso del uniforme. Y están los rituales de resistencia. Estos buscan retractar el orden y control en los estudiantes, promoviendo el respeto a su contexto cultural, en este caso la escuela. Ejemplos son la puntualidad y el respeto al docente y sus compañeros. Capítulo 4, subtema 3.
La escuela es una burocracia. Características burocráticas. 1. Tiene áreas fijas, es decir, cada asunto se resuelve en un lugar específico. 2. Hay jerarquías establecidas. Cada departamento está subordinado a uno superior y a su vez otros departamentos inferiores se subordinan a este. 3. Tiene reglas escritas. Todas las actividades se realizan con base en unas normas previamente establecidas. 4. Los funcionarios están perfilados, es decir, tienen una preparación académica y una experiencia laboral que los hace idóneos para su departamento. 5. La planificación es institucional, o sea, todo se hace con base en el respeto de las instituciones o dependencias por encima de las personas. Punto número 2. Adjetivos positivos y objetivos de organización burocrática. Esos son los calificativos que adquiere la burocracia si se lleva a cabo como debe de ser. 1. Es justa y racional, es decir, se trabaja con base en la razón y en la justicia, evita prejuicios y perjuicios. 2. Es eficaz, siempre da solución a los asuntos, o sea, los aprueba o los desaprueba, pero con base en el reglamento, no deja algo a medias. 3. Los funcionarios son expertos. Son seleccionados con base en la experiencia adquirida en trabajos anteriores que se relacionen con el que van a llevar a cabo. 4. Los funcionarios están perfilados, o sea, cada persona tiene una preparación académica de acuerdo al departamento en el que vaya a trabajar. 5. Es precisa, ordenada, disciplinada, con acciones claras y escritas sin subjetividades. Esto es según Weber. Esto hace que la burocracia sea una herramienta poderosamente eficaz en cuanto a sus funciones. Concepto número 3. Adjetivos negativos, subjetivos de organización burocrática. Para algunas personas que desconocen el fin de una burocracia, la consideran como, número 1, papeleo innecesario. 2. Retraso, es decir, que los asuntos llevan mucho tiempo en resolverse. 3. Es ineficaz, o sea que no resuelve siempre lo que se busca. Esto es cuando no salen favorecidos con sus intereses personales. Lamentablemente, esos 3 adjetivos negativos son muy distintos a lo que realmente se pretende una burocracia bien llevada a cabo. Último concepto. Posibles patologías propiciadas por la burocracia. 1. Conformismo. Las personas que trabajan en ella difícilmente tienen aspiraciones, muy pocas las tienen. 2. Automatiza. Las personas trabajan como robots, es decir, siempre de la misma forma. 3. Desimprovisa. Evita que las personas apliquen criterios para asuntos específicos que se presenten de manera espontánea. 4. Rutiniza. Las personas casi siempre trabajan con base en un ritual, siguen un protocolo al pie de la letra. 5. Desinovatiza. Es decir, las personas difícilmente aportan algo nuevo en alguna solución específica. 6. Lentifica cambios. En las burocracias los cambios tardan mucho en llevarse a cabo. Lamentablemente tienen que verse muchos errores y muchas consecuencias negativas para que los superiores tomen en cuenta algo para modificar cierta actividad. 7. Sobreformaliza. Casi todo es solemne, o sea, de acuerdo a tal norma esto se debe hacer, o sea, todo se basa en la formalidad, casi nada se sale de ella. Y con eso terminamos el concepto de la escuela es una burocracia. Capítulo 4, subtema 4. La escuela es una organización compleja. Visiones. 1. Es integradora. Forma tanto en campos formativos como en áreas de desarrollo personal y social. 2. Es específica. Busca la formación. 2. Es específica. Busca la mejor formación para la vida de los alumnos. 3. Es epistemológica. Sus métodos y enfoques del conocimiento se basan en el método científico. 4. Es paradigmática. Trabaja según lo que se espera de una buena escuela. Segundo concepto. Crisis paradigmática. 1. Desmitologizadora. Significa que rompe mitos. Antes se pensaba que en la escuela se educaba, en la casa se forma la educación y en la escuela se da continuidad. 2. Politizadoras.
trabaja en distintos puntos de la política, porque todo lo que se hace en la escuela repercute en ella. 3. Ecologizadores. Significa que propicia buenos ambientes de aprendizaje, así como de convivencia laboral. 4. Totalizadores. Se trabaja como un todo, porque cada parte que uno haga se repercute en el trabajo colectivo. Concepto 3. Antiguos enfoques de una escuela. 1. Estatismo. Significa que era estática, que casi no habían cambios. 2. Reificación. Trataba a los alumnos como objetos. 3. Cuantificación. Buscaba solo lo numérico. Cuántos se escribieron, cuántos egresaron, etc. 4. Objetivación. Trataba objetivos fríos sin tomar en cuenta los intereses de los alumnos. 5. Eficientismo. Buscaba la mayor cantidad de resultados con la menor inversión posible. Por ejemplo, una alta matrícula, grandes cantidades de alumnos en los salones, lo cual impedía un trabajo óptimo. Cuarto concepto. Nuevos enfoques que se le atribuyen a la escuela. Están basados en 1. Ciencias sociales para una mejor adaptación. Ciencias naturales para un mejor cuidado del cuerpo y la salud. 3. Acciones deben ser mayores que las conductas. O sea, uno puede tener cierta actitud, pero lo que haga el alumno debe sincronizar con lo que se le enseña. 4. Hechos. Son los logros que alcanzan los alumnos y el personal de la escuela. 4. Hechos. Son los logros que alcanzan los alumnos y el personal de la escuela en los aprendizajes significativos. 5. Reafirmaciones. Significa que lo que funciona bien hay que conservarlo. 6. Modificantes. Antes los errores se veían como así, ahora se ven como áreas de oportunidad tanto en lo académico como en lo administrativo. 7. Significados de los actos. Toda acción, tanto de los alumnos como de los profesores, deben cumplir un propósito de los aprendizajes significativos. 8. Positivismo. Significa que se trabaja con el método científico para combatir prejuicios y dogmas. Sexto concepto. La organización de los campos del conocimiento. Ahora se toman en cuenta 1. La psicología para una mejor adaptación. 2. La economía para trabajar con los alumnos según su contexto económico. 3. Sociología para mejorar sus relaciones interpersonales dentro y fuera de la escuela. 4. Política. Toda acción de una escuela. 4. Política. Cada acción refleja lo que el Estado busca. Significa que una buena política educativa arroja buenos resultados, por lo que en lo político será bien aceptado por la sociedad. 5. Derechos. Se trabaja con base en los derechos humanos, porque la dignidad va por encima de toda norma. 6. Antropología. Significa analizar de una forma precisa lo que sí funcionó en el pasado, conservarlo, y lo que no, modificarlo en el presente para mejores logros. 7. Filosofía. Se basa en los orígenes del conocimiento, o sea, desde qué perspectiva teórica se hacen ciertas actividades. 8. Ética. Cada profesor y personal administrativo debe trabajar con una ética favorable a lo moralmente bien aceptado. Último concepto. Movimientos de ida y vuelta. Pueden ser generales o particulares. Como generales son las organizaciones como la SEP de los distintos departamentos de cada nivel académico. Lo particular es cada tipo de escuelas rurales, las urbanas, las particulares, etc. También pueden ir de la especialización a la globalización. La especialización es por disciplina. Por ejemplo, en la primaria, un maestro de grupo ve todos los campos formativos, y las áreas de desarrollo personal y social se ven por personal y apoyo, como las artes, la educación física, el inglés. La globalización se refiere a integrar todos esos conceptos y áreas de desarrollo en la formación integral de los alumnos. Y con eso termino el capítulo 4, subtema 4. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la escuela con una organización contradictoria. Una escuela que tiene una organización contradictoria quiere decir que va contra las reglas o los acuerdos que ya hayan tomado y siempre va en contra de ello. Esto quiere decir que no existe alguna armonía dentro de los acuerdos que se hayan tomado. Dentro de la organización que tiene la escuela deben de haber cuestiones en donde tanto como las autoridades superiores, tanto como el alumnado, exista una armonía de acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como docentes debemos de motivar a los alumnos a que estén conscientes de que cuando se impone una regla, una nueva regla o un nuevo acuerdo dentro del aula, deben de tomarlo con responsabilidad,
porque cada acuerdo tiene una responsabilidad y debemos de saber que a veces no todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, siempre se debe llegar a un punto en donde todo esté en armonía. De igual manera, deben incluir términos de flexibilidad, impermeabilidad y colegialidad dentro de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que la flexibilidad debe adaptarse a los intereses y a las necesidades de los alumnos. La impermeabilidad, esto dentro del concepto de organización de las escuelas viene en relación a las autoridades y dentro del docente, que deben de dejar fluir, ya que si conocemos el concepto de impermeabilidad, es algo que debemos dejar de fluye con facilidad, más bien. Y la colegialidad, por último, es la organización que está bien implementada. Esto debe de abarcar mucho en las escuelas, ya que toda escuela debe ser organizada. Y con esto puedo concluir que una escuela contradictoria debe de ir más allá de no solo llevar los acuerdos a que se pongan en contra de los alumnos, ni los alumnos que estén en contra de los docentes. Entonces, en eso podemos concluir en que es importante la organización de las escuelas, que no sean contradictorias. La escuela es una organización compleja. Bueno, si lo vemos desde la visión pedagógica, que es la que vamos a estar trabajando en este tema, se le puede considerar integradora. ¿Por qué? Porque va a requerir de la contribución de otros conocimientos, los cuales nos van a llevar a entender el fenómeno que vendría siendo en este caso la organización. Es decir, que simplemente no va a ser un trabajo unitario, sino que van a intervenir muchas ramas, las cuales van a complementar la investigación que estamos haciendo para poder dar paso a la comprensión. Lo segundo es que es específica. ¿Por qué? Porque la perspectiva que se va a abordar durante toda la investigación va a ser, o mejor dicho, se va a centrar específicamente en lo educativo, en qué es lo que está ocurriendo en las aulas. El objeto de estudio del pedagogo es la dimensión educativa de la organización escolar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a centrar en estudiar cómo está organizada la escuela, quiénes son los que intervienen y cuáles son sus participantes y cuáles son sus funciones y por qué las están desempeñando de esa manera. ¿Cómo podemos alcanzar a comprender este fenómeno? Bueno, pues se alcanza a partir de la comprensión del nivel organizativo que las escuelas están llevando a cabo. También nos presenta este tema los paradigmas. Los paradigmas son las relaciones universales que son reconocidas durante cierto tiempo, que proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Y a continuación vamos a ver algunos de ellos. Ahora les vamos a ver a partir de enfoques poco elaborados, como es el caso de Benson en 1983, que nos presenta 4 paradigmas. El primero, que es el desmitologizadores, que son las aproximaciones previas que se tiene de la organización. El siguiente es los politizadores, que son el acercamiento que va a tener nuestra investigación a partir del contexto político. Los ecologizadores, que son aquellos que se centran, o mejor dicho, que abarcan las perspectivas ecológicas. Y los totalizadores son aquellos que van a englobar todas las perspectivas para darnos una visión total de lo que se está estudiando. Y luego tenemos a Peiro en 1994, citando a Silverman, que nos presenta 6 aspectos que se tienen que tomar en cuenta para la organización. El primero son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ambas se van a centrar en la investigación de diferentes objetos, es decir, en diferentes temas que probablemente se unan en uno mismo.
La teoría de las organizaciones. En esta se tiene que centrar más en las acciones que se están llevando a cabo que en observar las conductas. ¿Por qué? Porque las acciones que se están llevando a cabo son aquellas que van a propiciar las conductas de las personas que en ese momento están actuando. Los significados son dados a las personas por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cargo que la persona representa en cierta institución, en este caso en la escuela, es dada a partir de la sociedad y en su mayoría puede ser puesta por algún líder antes, ¿no? Por algún miembro con cargo más alto. El siguiente es, al tiempo que la sociedad define a la persona, esta define a la sociedad. No es lo mismo si comparamos en estado de tiempos, un director en cierta sociedad, qué cargos tiene, qué lo definen, que otro director en otro tiempo y en otro contexto, ¿no? Entonces aquí los dos se complementan para darle un significado tanto a la persona tanto a la persona que es la encargada, o por ejemplo la autoridad, y la sociedad le otorga un pronombre a esa persona. El siguiente, interacciones de personas que modifican, cambian, transforman significados. Bueno, las interacciones que se presentan entre las personas pueden llegar a cambiar los significados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cierta palabra que tenga un significado, al ser apropiada por otras personas que son de otra época, esta puede tener otro significado diferente o similar. Las explicaciones de las acciones de las personas como fuerzas sociales y no externas y limitadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que las personas vayan a realizar tienen que ser sociales, que tienen que estar complementadas por la sociedad, no simplemente son lo externo, ¿no? También tenemos que tomar muy en cuenta los factores internos que hacen que como personas podamos hacer o estemos llevando a cabo esas acciones y no tienen que ser limitadoras. Partiendo de esta visión, tenemos dos ejes. La primera, la escuela, que va a ser el objeto de estudio de cada una de las disciplinas que hay, pero dependiendo de su perspectiva. Es decir, que no va a ser lo mismo que filosofía estudie la escuela a como lo podría estudiar psicología. Totalmente son campos diferentes y cada uno lo va a estudiar de manera diferente y nos va a dar una respuesta de manera diferente. Y el segundo es la complejidad, que exige la contribución de las aportaciones de la reflexión de diferentes disciplinas. Es decir, reflexionar acerca de las ideas y conceptos y la estructura que cada perspectiva a partir de sus elementos va a otorgar a la escuela y a la organización que en ella se está llevando a cabo. La escuela es una organización paradójica. Para hablar de este tema tenemos que mencionar la ambivalencia. La ambivalencia es la propiedad que se presenta o que va a presentar dos aspectos a la vez, pero que son opuestos o distintos al mismo tiempo, ¿no? Y a continuación vamos a ver las dimensiones ambivalentes de la escuela. La primera es la racionalidad versus la ambigüedad. La racionalidad se dice que su organización o presenta la organización de la escuela como algo más estructurado porque presenta estructuras jerárquicas, una excelente coordinación y una fuerte articulación. La ambigüedad, por lo contrario, es de débil organización y articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan estructurada como la primera y que se va más por la incertidumbre. La segunda, el profesionalismo versus la proletarización. El maestro, en este caso, se encuentra a la mitad del camino de ambos, ¿no? Aquí hacemos cita a Etzioni de 1969, que él menciona a las escuelas como organizaciones semiprofesionales que no son puramente administrativas y autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen de ellas mismas, que puede haber otras instituciones que estén involucradas en ellas
y que su labor no es precisamente el administrar lo que se está llevando a cabo, sino que tiene otras funciones que van a la par junto con estas. Aquí él nos presenta 4 características que se da en los profesionales y en los docentes. Vamos a hacer como que una pequeña descripción. El primero, que es la competencia. En ambas se les prepara técnicamente para el que sean competentes en el campo en el que se van a desarrollar y van a enseñar el conocimiento, van a transmitir el conocimiento que ellos ya tienen. En la licencia, los profesionales están apegados a las leyes, sus acciones son apegadas a las leyes. El docente en este campo es el único que puede evaluar. Muchos pueden enseñar, pero es el único que puede evaluar. La independencia, los profesionales son autónomos de las perspectivas de las organizaciones, es decir, tienen autonomía ellos mismos. Y los docentes son autónomos parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tiempos en los que ellos tienen autonomía y hay tiempos en los que dependen de organizaciones, inclusive de su público, que en este caso pues vendrían siendo los padres de familia y alumnos. Y la autorregulación. Los profesionales se regulan por sí mismos. Ellos mismos tienen la capacidad de poder llegar a una regulación, y los docentes no tienen ni los mecanismos ni los códigos propios de ellos para poder llegar y alcanzar esta regulación a partir de acciones que ellos mismos estén llevando a cabo. La dimensión nomotética versus dimensión ideográfica. Aquí Hoyle nos hace mención de que una escuela es una organización, su organización es peculiar y es muy distinta a cualquier otra cosa. O sea, siempre la vas a poder diferenciar de otra organización. ¿Por qué? Porque tiene fines específicos, tareas diferenciadas, tiene visión de trabajo, estructura de coordinación, actividades en los que la autoridad está pues involucrada, procedimientos, y tiene 3 componentes: las personas, las estructuras y los recursos que necesita o que son empleados en ella. Ahora veamos el nomotético. Este factor o esta dimensión está guiada por normas, tiene reglas. En ellas están las instituciones, sus actividades son reguladas por patrones de conducta de la organización, es decir, las conductas deben ser correctas. La enseñanza, el aprendizaje, la promoción de los alumnos, la orientación. Y los papeles de los miembros que asumen son los directivos, profesores y alumnos. También se contempla la naturaleza en las cuales ellos están trabajando, académica, administrativa y directivamente, cada uno pues, correspondiente a cada tarea. Las expectativas que tienen los personajes que desempeñan, cómo es que estas personas que están llevando a cabo esta labor tienen a las demás, cómo la ven, cómo las consideran y cómo están trabajando con ellas. Y su estructura permanece estable y formal. Es más organizado y más rígido, en cierto sentido, la dimensión nomotética. Ahora veamos la ideográfica. Este se refiere a las personas, representa lo impredecible, particular y personal. Y aquí se nos describen componentes como son los individuos, que son aquellos que van a realizar o desarrollar las estructuras que en ellos existen. Que estas están denominadas por factores externos a lo que es la organización que se lleva a cabo dentro de la escuela. El segundo es la personalidad, la forma de actuar y de pensar de cada individuo que está haciendo o que se está involucrando en los papeles que se desempeñan en la organización, cómo ellos están fluyendo a partir de esta organización. Y las necesidades de los individuos. Estas se van a identificar a partir de las relaciones que se establezcan entre la organización y las personas. La ideográfica es de forma impredecible, no es rígida, con los patrones marcados y es variable.
A diferencia de la nomotética, que es más rígida, esta es más flexible hasta cierto punto. Dimensión macropolita versus micropolita. Bueno, hablemos primero de la macropolita. Aquí tenemos a un autor, Escudero, 1989, que nos presenta algunas características de estas. Por ejemplo, que su realidad está socialmente vinculada a las interacciones que los personajes van a establecer según la relación que se esté dando, según el contexto y los ambientes en los que se está aplicando la organización. El segundo es que su uso jerárquico, su organización jerárquica, está dificultando hasta cierto punto estas relaciones que se pueden propiciar. Su autonomía se vuelve más cerrada, más privada, es algo del docente. Su privacidad es su responsabilidad, hay acciones que solo son para ellos. Las funciones y las actividades que se están llevando a cabo simplemente son algo que se ponen de manera privada, ¿no? Las actividades que se realizan se centran en tareas ya establecidas y en el cumplimiento formal de estas mismas. Todo tiene que ser bajo reglas y de manera ordenada. Luego tenemos a Santo Guerra en 1989 a 1994, quien nos define o nos da hasta cierto punto características que hacen a la escuela una organización, tales son como el reclutamiento forzoso de los alumnos. Es heterónoma por muchas prescripciones que en esto están involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo hay una prescripción, que hay varias que están fluyendo dentro de la organización. Tiene fines ambiguos mezclados con otros concretos, es decir, que es una combinación de algo que ya se tenía con algo nuevo. Es de carácter discontinuo. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente está abierto parcialmente por un tiempo, en este caso por las mañanas, 5 días a la semana, y que tiene como que lapsos o periodos de descanso en donde los niños pues no van a la escuela y no se lleva a cabo la organización. Vive independientemente del éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya no se preocupan por si van a funcionar como institución, porque saben que la educación es algo que ya lo tienen asegurado, que ya tienen como hasta cierto punto, entre comillas, los clientes ya asegurados. Y tiene tecnología problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que están sometiendo a un cúmulo ilimitado de variables. Obliga a asumir papeles diferentes, ¿no? Que tal vez tú estás capacitado para un área, pero por hacer falta en otra área, te mandan a ti y tienes que cumplir en esa área. Es de débil articulación, tiene el poder de expedir titulaciones, es la única que tiene el poder de decir o de nombrarte hasta cierto punto después de haber cursado pues, un curso o algún tema en específico. Tiene el poder seleccionado, es decir, hay quienes avanzan a los siguientes niveles y quienes aún necesitan más preparación. Genera efectos subcretos de difícil explicitación y recibe una fuerte presión social por ser una organización que se encarga de transmitir conocimientos y de evaluarlos, y que al mismo tiempo está formando a las personas en diferentes caracteres que en un futuro los van a definir y les van a ayudar ante la sociedad. Luego tenemos la dimensión micropolita. En esta se basa en el concreto funcionamiento interno que va a definir a la escuela, ¿no? En esta está llena de valores, pero al mismo tiempo hay una incertidumbre de saber qué es lo que está ocurriendo. Algunas características de estas son la cultura propia y la diversidad de culturas que en ella se presentan y existen. Esto puede llegar a ocasionar conflictos irrepetibles en otras escuelas. La diversidad de metas. Cada salón o cada organización o cada personaje que en ella está involucrada tiene diferentes metas fijadas a partir del campo en el cual se está desempeñando.
El poder que se encarga en personas y grupos de relaciones que se da de manera informal, es decir, que no tiene que surgir en tanto en la escuela precisamente, sino que también puede ser externamente, en algún lugar afuera de. Las costumbres y rutinas propias. Estas van a definir la identidad de la escuela, que la van a distinguir de otra escuela y de su organización. La confrontación ideológica. La combinación de ambas permite saber qué sucede en cada escuela. O sea, al mezclar o al combinar lo micro con lo macro, nos va a permitir tener conocimiento, un conocimiento más profundo de lo que se está llevando a cabo, de lo que está pasando con la organización dentro de una escuela y cómo los personajes lo están manejando. Luego tenemos las dimensiones managerial versus enfoque del déficit. La primera nos habla que la escuela se estudia desde su correcta dirección, es decir, la manera en la cual se maneja. Esto es en lo que se enfoca lo managerial. Y se caracteriza por algunas peculiaridades que tiene. Entre ellas voy a mencionar algunas características, como por ejemplo que es pragmática, restrictiva, normativa, selectiva, ¿no? También tiene principios estáticos, rigurosos, técnicos, que son indiscutibles y científicamente verificables, es decir, que se apegan mucho a la comprobación. Luego tenemos la del déficit, que es de Bernstein, nos menciona en 1988 que se centra en el análisis de las diferencias que se van a presentar en el rendimiento y qué es lo que se necesita para poder mejorarlas, que toma en cuenta, toma los problemas sociales que propician la desigualdad que en esta se da. Y esto es todo. ¿Cómo incrementar el valor educativo de las escuelas? Bueno, como objetivo se plantea conseguir una organización que repercute en la educación, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Con conclusiones que sean inclusiones. ¿Qué son estas cosas? Bueno, es básicamente una lluvia de ideas entre varias personas administrativas, docentes y de apoyo que sirve para que puedan incrementar un valor en las escuelas. ¿Cómo se hace? Como ya mencioné, la lluvia de ideas que promuevan la colegialidad, y esto se pone en base, con base a las experiencias, perdón, a través de las prácticas cotidianas. Y eso sería todo. Muchas gracias.